Bueno, primeramente le estoy dando un saludo cordial a todos mis hermanos. Vamos a ver cuántas personas se conectan en vivo. Compartan este video, compártanlo en varios grupos. Vamos a hablar acerca del texto de Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31, si realmente Jesucristo es la sabiduría prefigurada del libro de Proverbios de Salomón. Y vamos a utilizar las mismas herramientas trinitarias. Vamos a ver cuántas personas van a estar presentes. Me gustaría que mis hermanos testigos de Jehová estén presentes. Si algún evangélico quisiera debatir sobre el tema, entonces le voy a dar paso a que pueda refutar los argumentos. Vamos a esperar que otras personas se conecten, compartan este video en los demás grupos. Bueno, el tema de Proverbios capítulo 8, versos 22 al 31 es un tema muy polémico, muy controversial a través de la historia. A través de la historia de la patrística de los padres apostólicos y apologistas. En la era moderna, muchos trinitarios niegan la existencia de que Jesús sea la sabiduría de Proverbios 8, del 22 al 31. Primeramente quiero leerles algunos comentarios de algunas Biblias trinitarias, como en el caso de la versión internacional, edición de estudio, esta que ustedes ven aquí. Quizás en la cámara ven las letras al revés, pero bueno, ese es el formato que está saliendo así. Entonces, la nueva versión internacional, vamos a leer el comentario. Este video va a ser un poco extenso, pero va a ser muy didáctico para los testigos de Jehová y para las personas que nos están viendo, ¿no? Nos están observando, que son los trinitarios. Siempre vamos a utilizar la literatura trinitaria. En este caso, Proverbios 8. Recuerden que los trinitarios dicen que ahí la sabiduría no se refiere a Jesucristo, sino se está refiriendo a una cualidad de Dios. La sabiduría prefigurada, y no es Jesucristo. Entonces, el comentario de la versión internacional dice, Proverbios 8, 22 al 31. Este himno, que describe el papel que desempeñó la sabiduría en la creación aquí, aparece personificada, como también en el capítulo 9 de Proverbios, versículo del 1 al 12. Por tanto, no debe interpretarse esos versículos como una descripción directa de Cristo, aunque proporcionan en parte el trasfondo para presentarlo en el Nuevo Testamento como la palabra divina de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 13. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 al 30. 1 Corintios 1, 24 y 30, nosotros los testigos y nuestra organización utiliza ese texto para decir que Cristo es la sabiduría y poder de Dios. Estamos conscientes, pero ellos aceptan que Cristo es la sabiduría, pero en el nuevo pacto, en las escrituras griegas cristianas, no en las escrituras hebreas semíticas. O sea que hay una contradicción. Aceptan que Cristo sea la sabiduría de 1 Corintios capítulo 1, verso 24 y verso 30, pero no aceptan que Jesucristo sea la sabiduría de Proverbios 8, versículo 22 al 31. Entonces, ellos no aceptan aquí, la versión internacional evade de que Jesucristo sea la sabiduría de Proverbios 8, 22 al 31. Vamos a seguir analizando. Según, por ejemplo, la Reina Valera, que ustedes ven aquí, de 1960, pueden notar aquí, la Biblia de Estudio de Editorial Holman. Vamos a ver lo que dice aquí en Proverbios 8,
Proverbios 8, versículo 22 al 31. La nota crítica dice de esta manera. Dice, a la sabiduría puede encontrársela en la verdadera, donde camina y guía a sus seguidores para que tengan recompensa. La sabiduría fue engendrada por Dios ante la tierra. Fue un testigo del resto de la actividad creadora de Dios y una artesana con ella. En este concepto también transmite que todo lo que Dios creó hace son productos de su infinita sabiduría. Como ésta existía antes de la creación y participó en ella, y como se dice lo mismo de Cristo en Juan 1:3. La sabiduría ha sido identificada con Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento nunca cita de Proverbios ni la palabra hebrea traducida sabiduría como Sofía en el idioma griego. O sea, también la Reina Valera edición de estudio como la versión internacional aceptan la sabiduría ejemplificada, personificada en Cristo Jesús en 1 Corintios 1, 24 y 30, pero no en Proverbios 8, 22 al 31. Entonces, la versión 60, edición de estudio pastoral, y la versión internacional en las notas críticas al pie de página no aceptan el Antiguo Testamento como Cristo, como la sabiduría creada. Ahora, seguimos leyendo. En el caso de la Dios habla hoy evangélica, porque hay dos ediciones de Dios habla hoy, versión popular, está con deuterocanónico, que es en este caso, esta es la católica, y esta es la evangélica. Vamos a leer la nota de Proverbios 8. Estamos dando tiempo de que se incorporen algunos trinitarios y que puedan debatir el tema en vivo. Vamos a Proverbios 8, 22 al 31 y vamos a leer la nota crítica. Según la Dios habla hoy, en la página 606, esta edición es del año 2000. Dios habla hoy, edición 2000. La nota crítica dice, Proverbios 8, 22 al 31. Es manifestada la influencia de estos versículos en el prólogo del Evangelio de Juan. Dice, creó, según la Septuaginta griega, el verbo hebreo puede traducirse también por adquirió o me poseo. Según la Dios habla hoy, dice que la Septuaginta griega, esta que ustedes ven aquí, de los 70, es traducido por crear. Y ahí en la Septuaginta griega aparece el verbo etixen, que viene de tixo. El verbo etixo aparece unas 200 veces, tanto en las escrituras griegas de la Septuaginta griega como en el Nuevo Testamento, solamente, exclusivamente, etimológicamente aplicado como crear y no poseer. El término etixen en la Septuaginta griega, por la Septuaginta griega, sí pone crear, la sabiduría sí fue creada, no poseída, como en la Reina Valera de 1960, 1977, 1909, la Biblia Reina Valera Scofield, pero la Septuaginta griega sí transcribe del verbo kanak en Proverbios 8:22, que es crear, y también es traducido por poseer, adquirir, es traducido por etixen, o sea, es equivalente, es intercambiable. Kanak y etixen son intercambiables porque son dos verbos, tanto en el hebreo semítico como en el griego koiné, son verbos que etimológicamente, semánticamente significa crear de la nada, no con elementos persistentes. O sea, etixen es equivalente a barak. Según en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí aparece barak Elohim, Dios creó. Y barak es crear de la nada. Según los trinitarios, en el diccionario de Vine, ellos, en este diccionario, en la página 5, quiero hacer una salvedad. En el diccionario de Vine, en la parte hebrea, página 5, refuta la Reina Valera y contradice todas las argumentaciones habidas y por haber de los trinitarios, y echa en tierra la idea de que Kanak
en Proverbios 8:22 sea traducido etimológicamente por poseer. Dice que tiene que traducirse por crear. La página 5, en la sección adquirir y comprar, según Caná, este verbo viene del Strong 7069 y dice, se traduce obtener, comprar, crear. El vocablo semítico Caná es muy frecuente tanto en el hebreo antiguo como en moderno y también en el antiguo acádico y ugarítico, que son también idiomas antiguos que se hablaban en la época de, estamos hablando de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando, el semítico era un idioma que existió antes del hebreo. Estamos hablando del hebreo, el paleohebreo, y según Caná aparece 84 veces en el Antiguo Testamento hebraico. Y en el primer caso aparece en Génesis 4:1 cuando Eva dice, he adquirido o he creado o he engendrado a mi hijo, o sea, a Caín, con la ayuda de Jehová. Ahí aparece por primera vez el verbo Caná. Ahora, sigue diciendo el diccionario de Vine en la página 5, sección hebrea, en la sección adquirir y comprar. Dice, en este pasaje el término expresa el significado fundamental del acto divino de engendrar, crear. Pone engendrar y entre paréntesis pone crear. O sea que engendrar y crear es lo mismo. Según el diccionario de Vine, este diccionario es trinitario, no de los testigos de Jehová. Yo estoy utilizando herramientas trinitarias. No voy a utilizar ni el razonamiento a partir de las escrituras, ninguna atalaya, ninguna experta. Solamente son herramientas trinitarias directas a refutar el argumento. Entonces, dice que engendrar es crear. Es lo mismo. O sea, que lo que Eva en realidad dice, he adquirido o creado un varón de parte de Jehová. Este significado se confirma en Génesis capítulo 14, versículo 19, versículo 22, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, Génesis 19, verso 19, verso 22 del capítulo 14 de Génesis, se está hablando del verbo Caná, y en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se está hablando del verbo Bará. O sea, Bará y Caná son equivalentes, son intercambiables. Significa lo mismo, crear de cero, crear de la nada, sin elementos preexistentes. Entonces, estamos diciendo que Caná, este verbo que es crear, según el diccionario de Vine, en ambos versículos se refiere a Dios como creador del cielo y de la tierra. En Deuteronomio 32:6, escuchen esto, a Dios se le llama el Padre que creó Israel. En Deuteronomio 32:6 habla de la creación de Israel. O sea que Dios formó esa nación de judíos. Y un padre engendra y crea hijos, no los adquiere. O sea, que el diccionario de Vine está rechazando, el diccionario de Vine, un gramatólogo trinitario, está rechazando que el verbo Caná no se puede traducir a adquirir en Génesis 14, 19 y 22 y mucho menos en Proverbios 8, 22. Entonces dice que en Deuteronomio 32:6 se está hablando de que Dios creó, formó al pueblo de Israel. Y dice aquí que la sabiduría misma dice que Jehová me creó. Y cita en la página 5, en el segundo párrafo, en la sección de Caná, adquirir y comprar, dice que la sabiduría misma dice que Jehová me creó antes de sus hechos más antiguos. La traducción poseer no parece ser adecuada al contexto. Yo quisiera que algún trinitario me pueda escribir abajo que por qué su diccionario principal rector exhaustivo expositivo de palabras del hebreo y griego de William Vine dice que en Proverbios 8, 22 al 31 no es adecuado el contexto. Tiene que traducirse crear. No lo estoy diciendo yo que soy testigo de Jehová, ni lo está afirmando la sociedad Watchtower. Lo está afirmando sus propios diccionarios etimológicos. Ahora,
Para darle más veracidad, creabilidad a este video y a esta información que de una manera didáctica estoy impartiendo a mis hermanos testigos de Jehová y toda persona que sea de otra religión, vamos a observar aquí, por ejemplo, en este diccionario ilustrado principal rector que se enseña en los seminarios, que es el diccionario Wilton Nelson. El diccionario Wilton Nelson es parecido al diccionario de Vine, es trinitario, hecho por los mejores eruditos trinitarios, hecho por los mejores gramatólogos del hebreo, del griego, hecho por los mejores teólogos, donde admiten categóricamente que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8, 22 a 31. Y ahí se meten en un gran problema, porque estas Biblias que yo le mencioné ahorita, la del 60 y versión internacional, dicen lo contrario y no aceptan que Cristo sea la sabiduría de Proverbios 8, 22 a 31. Por ejemplo, si vamos aquí, vamos a buscar la sección sabiduría, vamos a buscar la palabra sabiduría aquí en el diccionario ilustrado de Wilton Nelson. Vamos a buscar aquí la S, sabiduría. Ya la encontramos. Estamos en la página 995. Lo pueden copiar ustedes. Si tienen una libreta de apuntes, apunten algunas notas básicas que estoy citando. En la página 995, en la sección sabiduría, y en la página 996, dice, en Proverbios 8, algunos ven una hipóstasis de la sabiduría. En Proverbios 1, 20 al 33 y Proverbios 9, del 1 al 16, se personifica. Esto no era raro en el mundo antiguo, pues hay ejemplos en Egipto y Mesopotamia, que datan desde el tercer milenio antes de nuestra era, en que solía personificar cualidades como la verdad, la justicia y la inteligencia. Ahora, ojo, la resistencia de los hebreos a la especulación abstracta produjo a veces que trataran ideas o cosas inanimadas, como si tuvieran personalidad. Sin embargo, dice la página 996, ojo para todo trinitario que está mirando este video, sin embargo, también es cierto que varias frases de Proverbios 8, estamos hablando del capítulo 8, que los trinitarios niegan que Cristo sea la sabiduría, se presenta para describir a Cristo y se usan así en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1, 24 y versículo 30. El propio diccionario de Wilton Nelson trinitario afirma que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8, 22, 31. Entonces hay tres desventajas para los católicos. La primera desventaja que hay para los católicos es que la Septuaginta griega traduce el verbo etixen, de etixo, que significa crear. Y el verbo etixen siempre se refiere a la creación de los cielos y la tierra, de la nada, cuando Dios creó el universo físico. Esa es la desventaja que tienen los trinitarios. La segunda desventaja que tienen los trinitarios es que en sus propias literaturas, hay una gran división en sus propias literaturas, Biblias que dicen que Cristo es la sabiduría, el Proverbio 8:22, pero otros te dicen que no. Ejemplo de eso, la Reina Valera de estudio pastoral que utilizan los pastores, los diáconos, los líderes, edición 1995, afirma que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22 y afirma en la nota crítica, que la vamos a leer ahora, que la Septuaginta griega se traduce, en vez de adquirir o comprar o poseer, por crear, porque la Septuaginta griega pone el verbo etixen. Por ejemplo, si buscamos Proverbios 8, vamos aquí a Proverbios 8. En la nota del pie de página dice de esta manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, dice el versículo 22. Esta parte del himno se refiere al origen de la sabiduría y el papel desempeñado por ella en la creación. Es manifestada la influencia de estos versículos en el prólogo del Evangelio de Juan. Ahora dice la nota del 8:35. Dice la nota. Mejor dicho, dice la nota, sigue diciendo la nota del 22:31 y después vamos a leer la nota del 8:35. La nota del 8:22-31 dice:
que según el texto griego, la Septuaginta griega, también puede traducirse por me creó. Y después en el versículo 35, en la nota crítica, dice que la sabiduría se ofrece como mediadora eficaz entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Si vamos a la nota de Juan 1.1, la nota crítica, estamos mirando las notas críticas, vamos a observar también que dice, Jesucristo es llamado el Verbo, Juan 1.14, haciendo alusión a la palabra creadora de Dios, Génesis 1.1, a su palabra reveladora, Salmo 33.4, a su palabra salvadora, Salmo 107.20, y la sabiduría divina de Proverbios 8.22-31. La pregunta es para los trinitarios, ¿por qué se le va de la mano estas notas? Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Entonces, ¿cuál es la confusión que tienen los trinitarios? ¿Cuál es la gran contradicción paradójica de esta Biblia? Es Reina Valera, pero edición 95 dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8.22. Y esta, la del 60, dice que no. Entonces, ¿cuál de las dos tiene la razón? ¿Cuál de las dos está bien redactada? Entonces, hay una gran división en el cristianismo trinitario. Hay un grupo de trinitarios que dicen que Cristo es la sabiduría, de Proverbios 8.22-31, y otros dicen que no. Pero la validez de esto lo tienen los manuscritos antiguos, el texto masorético, el Códice B 19A Leningrado, el Tanaj judío, la Septuaginta griega, que son los documentos oficiales, y dicen que es crear, por ejemplo, si vamos al Tanaj, vamos a leerle aquí en Proverbios 8.22. Por ejemplo, vamos a buscar en Proverbios 8.22 cómo se traduce. Estamos aquí ahora en el capítulo 8. Estamos en el Michelei. Michelei es proverbio. Y el versículo 22 pone tetrarámaton. Y HWH me creó a mí. La primera de sus creaciones. Antes de todas sus obras. Dice que es la primera de sus creaciones. Esto es realmente grave para los trinitarios. Es realmente serio. Y vemos cómo estas personas están siendo engañadas por el Dios de este siglo. Según de Corintios 4.4, le está enseñando el entendimiento para que no pasen a ellos la iluminación. O sea, lo que realmente dicen los manuscritos antiguos del hebreo semítico y el griego koiné. Entonces, hemos visto hasta ahora que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8.22-31 con las propias literaturas trinitarias, no con la literatura de los testigos de Jehová. Lo que he mostrado hasta aquí es literatura trinitaria. Diccionario Wilton Nelson, diccionario de William Vine, en Matthew Henry afirma que Cristo es la sabiduría. Cuando usted va a los comentarios, le voy a leer un pequeño comentario del libro de Proverbios, capítulo 8. Por ejemplo, Matthew Henry es trinitarista. Y este comentario es revisado por Francisco La Cueva. Y Francisco La Cueva sabemos que también es trinitario. Aquí en Proverbios 8, al 22 dice, aquí la sabiduría aparece personificada con propiedades y acciones netamente personales. Y aun cuando pueda hablarse de una personificación poética, no cabe duda de que esta porción forma trasfondo de Juan 1.1. Son palabras de teólogos trinitarios, no de los testigos de Jehová. Dice aquí, y viene pues a ser una anticipación de la doctrina claramente revelada en el Nuevo Testamento acerca del Verbo de Dios, de Jesucristo. Entonces, aquí podemos notar que en este texto se afirma que Cristo es la sabiduría, el Logos.
Ahora, mucha gente, teólogos, vamos a poner dos objeciones que ponen los trinitarios y esto lo voy a explicar como referencia para los testigos de Jehová y puedan defenderse. Por ejemplo, la objeción que ponen los trinitarios en Proverbios 8:22 es que la sabiduría es una cualidad de Dios y Dios no puede crear su propia sabiduría. Los trinitarios, cuando un testigo de Jehová le muestra Proverbios 8:22, realmente le hacen esta pregunta: ¿puede Dios crear su propia sabiduría? Entonces Dios al principio no tenía sabiduría, porque creó la sabiduría. ¿No carece esto de sentido? Esa es una de las objeciones al 100% que le hacen a un testigo de Jehová. ¿Cómo un testigo de Jehová le puede responder a esa pregunta? Con el contexto del versículo 24 y con el contexto del versículo 25. Vamos a leerlo en la propia Reina Valera del 60. Vamos a leer Proverbios 8. ...24 y 25. Entonces, cuando usted está conversando con el evangélico, con un trinitario de cualquier iglesia, puede ser católico o protestante, metodista, bautista, Ejército de Salvación, pentecostal, esa persona le hace esa pregunta: ¿puede Dios crear su propia sabiduría? Entonces Dios no tenía sabiduría al principio. Usted le responde con otra pregunta. Recuerden que Cristo hacía preguntas. A Cristo los fariseos, los saduceos, los escribas y los líderes religiosos le hacían una pregunta y Cristo les respondía con otra pregunta. Eso es una técnica. Entonces, la otra pregunta que nosotros debemos hacerle para darle respuesta como objeción o contra refutación es esta: ¿puede Dios engendrar su sabiduría? ¿Puede Dios engendrar su propia sabiduría? El versículo 24 y 25 de la respuesta dice: antes que los montes fuesen formados, antes que los collados había sido yo engendrada. Dice el versículo 24 y 25 también. Dice el 24: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes. Dice: antes de los abismos fui engendrada. Entonces, estamos cayendo en lo mismo. Ellos se están contradiciendo. Si ellos quieren desmoralizar a los testigos de Jehová mediante esta pregunta, que si realmente la sabiduría, Dios no puede crear su propia sabiduría, entonces ¿cómo ellos responden al versículo 24 y 25? Una pregunta que le hago a cualquier trinitario y que respondan abajo. ¿Por qué razón los trinitarios intentan poner en ridículo a un testigo de Jehová diciéndole que ahí la sabiduría, que se está hablando ahí, es una sabiduría que es la cualidad de Dios, el atributo de Dios? Entonces Dios no puede crear su propio atributo, su propia cualidad. Entonces Dios no era sabio, no tenía sabiduría. Entonces, ¿con qué sabiduría hizo el universo? Es lo que te dice un trinitario. Pero ¿cómo usted le puede responder? Entonces, ¿Dios engendró su propia sabiduría? ¿Cómo Dios va a engendrar su propia sabiduría? Entonces, esa sabiduría no se está hablando de algo abstracto. Se está hablando, se tiene que referir a una persona. Y cuando vamos al versículo, por ejemplo, 30, da la respuesta al versículo 22, o a esa pregunta que hacen los trinitarios. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. En el versículo 30 dice: con él estaba yo como un arquitecto, dice la Biblia de Jerusalén. Como un arquitecto. Si vamos al versículo, por ejemplo, el contexto, si vamos al versículo 27, los trinitarios se meten en un grave problema. ¿Por qué razón? Porque dice que cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Otras traducciones dice que con él estaba al lado de él. Esa sabiduría dice que estaba al lado de Dios. Si esa sabiduría es la cualidad de Dios, ¿cómo la sabiduría puede estar al lado de Dios? Eso es insólito. Eso es un disparate. ¿Cómo la propia sabiduría que está intrínseca en la mente de Dios espiritual, cómo la sabiduría va a estar al lado de la mente de Dios? Si siempre Dios ha poseído sabiduría.
la sabiduría no está en ningún lugar o al lado de Dios. Entonces, esa sabiduría que estaba al lado de Dios tiene que ser una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Sus propias literaturas trinitarias afirman que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22, no los testigos de Jehová. Entonces es una falta de ética, es una falta de respeto criticar a los testigos de Jehová de falsos maestros, de sectas, cuando realmente sus propias literaturas, ustedes, su propia literatura, lo están desmoralizando. No se dan cuenta que sus propios teólogos le están haciendo a ustedes el ridículo en sus propias notas críticas. Es como un testigo de Jehová. Imagínense ahora que un testigo de Jehová crea en el infierno, o que un testigo de Jehová crea en la Trinidad, o un testigo de Jehová crea en la inmortalidad del alma. Eso es paradójico, eso es incongruente, eso es absurdo. Entonces, ¿cómo es posible que los teólogos trinitarios afirmen que Cristo no sea la sabiduría y otros digan que sí? O otros que dicen que sí es creado y otros que dicen que sí. Entonces, el diccionario de Bain está diciendo que el verbo caná no puede ser traducido por adquirir o poseer en Proverbios 8:22. Porque realmente el verbo caná significa crear de la nada. Y ahí estuvimos explicando en Génesis capítulo 14, versículos 19 y 22, donde el verbo caná es equivalente al verbo bará. Bará y caná son hermanos en etimología y en semántica. Entonces, estuvimos mirando que en Proverbios 8:22 siempre Dios ha poseído sabiduría. Siempre esa sabiduría ha estado intrínseca en la mente de Dios, no separada, porque el versículo 27 dice, con él o al lado de él estaba yo ordenándolo todo. La traducción de Nuevo Mundo dice como un obrero maestro, otras traducciones dice como un artífice, otra traducción dice como un arquitecto. La Biblia de Jerusalén, o estas traducciones católicas lo traducen como arquitecto. En el hebreo es Amón. Segunda pregunta que hacen los trinitarios para dejar en ridículo a los testigos de Jehová. Dicen que la palabra sabiduría está en femenino. Otro error garrafal. Es un disparate. Ni una persona que estudie lo que tiene que ver con figuras retóricas no se lo cree, porque existen las figuras retóricas como el símil, la onomatopeya, existe la prosopopeya, existe la personificación, la metáfora, la hipérbole. Esos son recursos literarios. Respuesta a esa pregunta. Cristo no puede ser la sabiduría porque la sabiduría está en femenino y Cristo es masculino, es género masculino. Bueno, la Biblia dice que Cristo es la vida. La palabra vida en griego es zoe y es un femenino. O sea que hay calificativos en lo que tiene que ver con la escritura poética que se escribe en género femenino, pero es aplicado a género masculino. Dice la Biblia que Cristo es la puerta. La palabra puerta es de género femenino. Así que ese argumento es inválido. Ese argumento es irrelevante. No significa nada. Nada significa. Es un disparate. Ni un niño de 5 años se cree esa mentira. Entonces ya descartamos las dos preguntas principales que hacen los trinitarios para neutralizar y desmoralizar a un testigo de Jehová. Tercera pregunta, esa la voy a incluir yo. Ellos dicen que Proverbios 8, 22, 31, la sabiduría es abstracta. Que no se está refiriendo ahí a una persona. Se está refiriendo a la cualidad de Dios, a la sabiduría de Dios personificada.
Y no se está ejemplificando la persona de Jesús, porque ellos dicen que la palabra, ellos quieren ver realmente la palabra Cristo ahí en Proverbios 8, 22, 31. Quieren ver la palabra Jesús. Pero no es necesario que venga la palabra Jesús o Cristo ahí en Proverbios 8, 22, 31. Respuesta. Juan 1:1 dice que el Logos estaba con Dios en Arge, en Hologos, y después dice Proston Seón. Hologos en Proston Seón. La palabra estaba con Dios. Vamos a hablarlo en el griego. El Logos estaba con el Dios. Vamos a utilizar la misma idea, la misma filosofía, la misma ideología de los trinitarios. El Logos estaba con Dios. Si vamos a lo que es la figura retórica, la palabra logos es palabra, no se está identificando ninguna persona, es algo abstracto. La palabra logos, porque el logos venía de la cultura griega. Los egipcios creían en la filosofía del logos, del intelecto filosófico de Platón, Aristóteles, Demócrito, que eran filósofos de la antigüedad. La pregunta es, ¿Dios estaba con algo abstracto? Si Logos no identifica a Jesús, porque ahí en Juan 1:1 no ni pone la palabra Cristo, ni pone la palabra Jesús. Solamente en el versículo 14 dice que el verbo o el Logos se hizo carne, se hizo sarca. Sarca en griego es carne. Dice, Juan 1:1 dice que el Logos estaba con Dios, el Logos, la palabra. Dios estaba con una palabra abstracta. Claro que no. Así que la idea filosófica que hacen los trinitarios acerca de Proverbios 8:22, que se está hablando de una sabiduría abstracta, personificada, no significa nada. Entonces, aquí vamos a finalizar esta primera parte acerca de Proverbios 8:22. Tristemente, no ha salido ningún trinitario a dar la cara ni hacer frente, no con un objetivo de poner en ridículo a nadie. El objetivo es que las personas calcen la salvación, que las personas desechen la falsa doctrina, como dijo Cristo Jesús, los falsos maestros. Y tristemente los trinitarios están engañados por la influencia demoníaca, por el diablo. Según de Corintios 4:4, le ha cegado el entendimiento para que no pase la iluminación. Pero gracias a los manuscritos, papiros existentes hoy en día, hemos podido descifrar la verdad latente, la verdad que dijo Jesucristo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Santifícalo por medio de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Entonces le doy un saludo a todos mis hermanos. Espero que esto les haya servido de provecho. Apunten las cosas que he dicho y nos veremos en un próximo video acerca de Proverbios 8:22. Un saludo para todos ustedes y que tengan un feliz día y una feliz noche. Hasta luego.